En LIR Comercial le esperan para que se lleve sin condiciones complicadas lo que usted necesita para su casa y para su negocio. LIR Comercial, crédito personalizado de tú a tú para toda la vida, donde todos califican. LIR Comercial. También sepa que Juan de Dios tiene sus puertas abiertas en Galería 360 y también en la Avenida Luperón, próximo a la Plaza de la Bandera. Juan de Dios, elegancia en cada diseño y todo lo que usted necesita para lucir bien en cada ocasión especial. Juan de Dios. Tenemos también que recordar que Cerdo Centro ofrece lo mejor de la comida criolla para llevar. Usted puede llamar al 809-530-6613 a Cerdo Centro y hacer sus respectivos pedidos con todos esos platos y la calidad que siempre les caracteriza. Cerdo Centro. El Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera exhorta a consumir leche, queso, yogur y todos los productos elaborados con lácteos de producción nacional. Conaleche les recuerda esto para su salud y la del productor nacional. Continuamos, doctor. Bien, señores, el tema a tratar es una materia pendiente que nosotros tenemos desde siempre. Y es el tema de los militares que sirven a la República y de los militares que son puestos en posición de retiro. Desde siempre, primero fuimos gobernados por un militar durante 31 años. Por tanto, nunca se han sentado los políticos que tienen decisión, los intelectuales, los legisladores y los propios militares en servicio y fuera de él, a estudiar un problema que cada día, en vez de resolver, se empeora. Los guardias de Trujillo, y así los echamos. El 31 de mayo del 61 los echamos. Ya esa gente son trujillitas y se acabó el problema. Y ellos entonces se pusieron a la defensiva. Ayer mismo me llamó el hijo de un general. Me dice, carajo, mi papá llegó al poder, al ejército junto con Trujillo. Se llevaban 2 años. Trujillo era 2 años más viejo que él. Lo acompañó hasta el día 30 de mayo. Nunca persiguió a nadie, ni nunca sirvió de torturador a nadie. Y después siguió trabajando con Balaguer. Y nosotros hemos vivido a la defensiva toda la vida porque éramos hijos de un militar trujillista. Sin saber que el militar no está para tomar decisiones, está para cumplir órdenes. Y aunque dicen todas las órdenes no se cumplen, hay una situación también que como en el 61 salimos de ese problema y lo pusimos a la defensiva, a partir de ahí los políticos entonces tomaron la delantera y empezaron a hacer grupos dependiendo de cómo se manejaban las cosas. Mientras tanto, hasta llegó a hacerse un partido nacional de veteranos civiles, la Hermandad de Pensionados. Luego surgió un grupo, no digo más inteligente, pero con más conciencia del problema, que fue la Asociación de Generales y Almirantes, que hoy la vamos a tener aquí. Y que desgraciadamente cada vez que hay unas elecciones, o ellos tienen que tomar partido para ver si logran sus objetivos, o tienen entonces que llevar propuestas. Hoy, ya por segunda o tercera campaña, tenemos el placer de tener 2 mayores generales y un contraalmirante médico que están dedicados a el Instituto de Generales es una institución que no es
digamos, no es oficial, pero es la que más se ocupa de lo importante. A veces tú te encuentras con alguien que ha sido jefe del ejército y te dice, la pensión mía no es la misma que la pensión de un jefe del ejército que pensionen hoy. ¿Cómo? No, yo creo que me está hablando mentira. Dice, no, el que está ahora gana tanto y a mí me pensionaron con tanto. Yo no dudo que aquí todavía aparezca alguien pensionado con 27 pesos. 27 pesos era el sueldo en los años 50 de un guardia raso. Entonces, yo quiero dar la oportunidad al general Rafael Betances Nivar, al mayor general Jaime Núñez Come y al contraalmirante médico Rafael González Victoria, para que nos digan a esos hombres que el día 5, uno de ellos y partido va a tomar el poder político aquí, y que en manos todavía del poder político se resuelven muchas cosas, sin tener que ir a hacerle una visita a un candidato, a Luis Abinader, a Leonel Fernández, y decirle, nosotros estamos contigo para poder conseguir una pequeña cosa. Sino, mire, la organización de nosotros son los oficiales que hemos servido al país durante más de 30 años, con un problema, que con el problema de la edad, ya un hombre de 50 años o de 60 años es una persona joven. Y entonces usted tiene un hombre útil, demasiado joven, y entonces un país donde tú tienes 3 o 4 jefes de Estado Mayor que son hijos de, o 3 o 4 personas que fueron enganchados hace 20 años por ellos mismos. Y entonces hay una situación que es como una familia que los políticos no han entendido ni les interesa entender. Nosotros no solamente le vamos a dar oportunidad de que planteen sus cosas, sino que nos hagan el favor de continuar utilizando los medios para después que los gobiernos se instalen, les recuerden los compromisos que hay, que el jubilado y pensionado, aunque sea mayor general, no está en las mejores condiciones. Posiblemente haya oficiales altos que tengan dificultades. Sí ha cambiado mucho. Tú encuentras militares que son dueños de apartamentos, sí, pero eso búscalo por otro lado. Eso no es la carrera normal de un militar dominicano. General Rafael Betances Nivar, Jaime Núñez Come y Rafael González, bienvenidos aquí, y vamos a dejar que ustedes se expresen en dirección de esos hombres que van a discutir el poder, dentro de lo que ustedes están, la decisión de ellos después de qué van a hacer con ustedes. Adelante. Muy buenos días, doctor Julio Jacín, un amigo sincero de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a quien lo acompañan también. Gracias por recibirnos. Usted, siempre que lo hemos llamado, nos han dicho que las puertas de este canal están abiertas. Les reiteramos nuestro agradecimiento. El mayor general Jaime Núñez Come es miembro de la primera promoción de cadetes que ingresó a nuestra Fuerza Armada a través de la Academia Militar. Y todavía mire cómo se conserva como el primer día. Sí, no. Cuando él era director de la Academia, nuevecito. en el año 77, cuando yo ingresé, él era director de la Academia como coronel. Y hoy somos 2 mayores generales, pasado presidente él del IGAFAR, el instituto que me honro en presidir hoy, y el general médico Rafael González Victoria de la Armada de la República Dominicana, contraalmirante retirado, es un experto en salud, en esas cuestiones de la ARS, y hoy pues ellos van también a tocar algunos aspectos por lo que nosotros estamos aquí hoy. Como usted muy bien dijo, nosotros somos una institución sin fines de lucro que asocia a los generales y almirantes cuando pasan a retiro, pero que desde allí, desde esa plataforma, nosotros defendemos el derecho que adquieren los militares en situación de retiro. Y nos vamos más allá.
defendemos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, porque el militar activo en su condición de activo, la ley le prohíbe, la Constitución, tienen que ser obedientes al poder civil y bajo ninguna circunstancia tener derecho a deliberar. El principal punto que nos vamos a referir es hacerle un reconocimiento al componente activo de las Fuerzas Armadas. Y digo el componente activo porque aquí el país, muchas personas ignoran que las Fuerzas Armadas están integradas por dos componentes, que no es solamente el que lleve el uniforme. Las Fuerzas Armadas están integradas por el componente activo y el componente pasivo. El activo son los que dirigen hoy, que están al frente del alto mando militar con el teniente general Rubén Paulino Sen y los comandantes generales. Pero nosotros somos el otro componente, el componente pasivo. Pero el componente pasivo, ¿qué es la reserva dentro del Le voy a explicar, eso se lo voy a explicar. Porque me parece que es una subdivisión del pasivo. Se lo voy a explicar. El asunto es que nosotros queremos hacerle un reconocimiento, aplaudir el excelente desempeño que en estos momentos difíciles en que el país ha estado sumergido y que todavía no tenemos una seguridad de cuándo vamos a salir de esta pandemia. Las Fuerzas Armadas en servicio activo han hecho un excelente trabajo y eso hay que aplaudirlo. Esperamos que en algún momento las autoridades políticas de este país pues también lo reconozcan. En situaciones difíciles se llama estado de excepción, que podemos verlo en pantalla ahí, seguro. ¿Qué es un estado de excepción? Son aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias, como lo vemos ahí. Cuando dentro de ese estado de excepción se ve la necesidad de tener que movilizar personas, porque ya las instituciones de seguridad del Estado, llámese Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que muchas veces trabajan de manera conjunta, ya no son suficientes para contrarrestar, para hacerle frente al estado de excepción. Entonces se produce lo que se llama movilización, que no es más que el proceso que dispone la participación de todos los ciudadanos aptos para el servicio de armas y la asignación de recursos, bienes y servicios públicos o privados para afrontar cualquier situación de estado de excepción que atente contra la seguridad nacional. Eso está claro. Ahí entramos a la pregunta que usted nos hace, que viene especificado en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es la ley orgánica? Es lo que rige, la ley con la que se rige las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Activos y pasivos. Activos y pasivos. Y tienen carácter constitucional todas las leyes. ¿Por qué? Porque para aprobar una ley y promulgarla a través del Congreso y el presidente, tiene que tener basada en los artículos constitucionales. Y esta ley orgánica, la 139, con la que las Fuerzas Armadas hoy la utilizan para realizar todas sus actividades, fue promulgada en septiembre del 2013 por el actual presidente de la República. Y muchos de los artículos que hoy esa ley contempla todavía están ahí puestos como en un papel. Entonces, ¿para qué promulgamos ley? ¿Para qué nuestros congresistas promulgan y dedicamos tanto tiempo a promulgar una ley, a fabricar una ley, si no se va a proyectar en beneficio para los que lo necesitan? En ese sentido, ley está vigente. Claro que sí. Y esa ley, si se implementa, resuelve parte de los problemas. Todos los problemas. No hay que modificarla. No hay que modificar nada. Pero va a haber que modificarla porque no parece que se promulgó con la intención de no aplicarla. El artículo 11 de esa ley orgánica de la Fuerza Armada dice: las Fuerzas Armadas se integran por cuadros activos y cuadros pasivos. De estos últimos se conforma la reserva de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es la reserva de las Fuerzas Armadas? En el artículo 16 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Integración de la reserva. La reserva de las Fuerzas Armadas estará integrada por el personal militar procedente de los cuadros activos que en situación de retiro, como nosotros, o licenciamiento honroso, conserve su actitud física y mental, y por los dominicanos, como muchos de ustedes, de uno u otro sexo,
que por ser necesario en interés de la seguridad y defensa nacional, se han destinado a la misma por el presidente de la República, conforme a la recomendación del ministro de Aunque Defensa. sea un civil. Claro, las reservas de la Fuerza Armada están preparadas para tener dentro de su organización civiles que por recomendación del ministro de Defensa, el presidente lo nombra reservistas. Entonces, ya estamos viendo ahí de qué manera está la reserva conformada. Personal en actitud física y mental. Párrafo 1 de ese artículo. Ojalá que lo podamos ponerlo en pantalla. Que esa ley proviene, aquí tengo la ley orgánica de la Fuerza Armada. Lea la general. Mira. El párrafo 1 de ese artículo. Ahí está. El personal de la reserva estará bajo la dirección del Comando Conjunto de la Reserva. Es el jefe de la reserva. Estos se mantienen organizados para si son llamados a servir en condiciones de actividad en caso de la declaratoria del estado de excepción. Es decir, recientemente tenemos más de 3 meses viviendo el estado de excepción, que el presidente de la República, que es la autoridad suprema de la Fuerza Armada, el jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, declaró un estado de excepción. Entonces, se puede producir a través de la reserva que sean llamados estos reservistas en condiciones de actividad, en caso de declaratoria de estado de excepción, que lo estamos viviendo, o cuando lo disponga el presidente de la República, por ser necesario en interés de la seguridad nacional, en virtud de la Constitución, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada y su reglamento de aplicación. Pero se debe de entender en el mismo párrafo 2, en el siguiente, que servir en condiciones de actividad para los pensionados, los retirados, porque el pensionado y retirado no es lo mismo. Para los retirados, que servir en condiciones de actividad no es equivalente al de reintegro, para que nadie esté pensando en que van a reintegrar, ni este ni el próximo gobierno que venga. La ley está aquí bien clara. Es servir en condiciones de actividad. Eso no equivale a reintegro a las filas, puesto que es una condición excepcional que se adquiere de manera temporal mientras permanezca el estado de excepción. O sea, que tan pronto termine el estado de excepción, en caso de que se produzca una movilización de los reservistas, el presidente de la República, a través del ministro de Defensa de la Fuerza Armada, ordena una desmovilización y todos esos reservistas vuelven otra vez a esa organización que se llama Reserva de la Fuerza Armada. En el artículo 171, que es el siguiente artículo al que nos vamos a referir, de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, dice que los militares retirados, nosotros, estamos clasificados en 3 categorías. Utilizables para el servicio de armas. Esos son los que están más jóvenes y que pueden hacer uso de las armas, como muy bien dice. B, utilizables para el servicio que no sea de armas, y no utilizables. Los 2 primeros, el A y el B, son los que conforman la reserva de la Fuerza Armada. Los otros son ya enfermos, hospitalizados, muy viejos, que ya no están en condiciones de servir a la patria. El artículo 166 de esta misma ley dice: los miembros de la Fuerza Armada que disfruten de haberes de retiro por disposiciones anteriores a esta ley, y oiga muy bien, doctor Jacín, para que usted, que sabe escuchar, interprete tácitamente lo que dice este artículo. Artículo 166. Los miembros de las Fuerzas Armadas que disfruten de haberes de retiro por disposiciones anteriores a esta ley continuarán recibiendo tales beneficios con cargo a la Ley General de Presupuesto del Estado, a través de una cuenta a nombre del beneficiario, de acuerdo a la forma que establezca la Contraloría General de la República, con derecho a ser indexado en base al índice del precio al consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana, el cual nunca podrá ser menor de un 80% del que reciben los miembros en servicio activo que ocupen posiciones similares. En este punto nos vamos a detener para darle al mayor general Jaime Núñez Cosme, que se va a referir poniendo nosotros la tabla de sueldo, de salario. Él va a hacer una comparación, el por qué los militares actualmente no tienen un salario justo. Bien, yo quisiera aprovechar la participación de general Núñez Cosme para que me incluya dentro de la exposición de salarios y supongo que también tiene que ver con rango y ascenso.
lo que dice la ley con respecto a estas situaciones que vivimos, lo que estamos en medio, porque cuando tú ves una injusticia y no encuentras eco dentro de tus instituciones, entonces recurren a los medios. Eso pasa sobre todo en justicia, aquí en la justicia ordinaria. Sí. Cuando alguien está preso más del tiempo y no le atienden, entonces van a los medios. Con ustedes nosotros tenemos dos anécdotas que el general Núñez Cosme puede responder. Número uno, la dignidad del militar. En el año 1968, nosotros ejercíamos la medicina y nos llamaron porque un paciente en el Hotel Jaragua tenía un dolor de espalda. Esa persona, quizás el general Núñez Cosme no, Rafael González Victoria es el que va a hablar, ¿verdad? Ahora va a hablar el mayor entonces, Núñez Cosme. el general Núñez Cosme posiblemente conoció a ese personaje. Cuando me dijo su nombre, yo me sorprendí. Me dice, yo tengo un dolor en la espalda y no he podido levantarme. Digo, ¿cuál es su nombre? Dice, yo me llamo Vladimir Cecén. ¿Quién es Vladimir Cecén? Vladimir Cecén fue uno de los militares que vinieron de Croacia junto con Alexander Kubax a organizarle algunas cosas a Trujillo. Y una de esas cosas fue la armería y el servicio tecnológico de San Cristóbal. Dicen que también organizaron las tropas que combatieron, pero lo básico fue eso. Después que conversamos, general, ¿cómo usted ve a los 5 o 6 años de la muerte de Trujillo los militares? Y me dijo, ay, mi hijo, yo he visto, solamente hoy vi 2 casos antes de venir aquí. Y fue vi un militar con un gallo en la mano que iba para la gallera. Y cuando pasé por una cárcel que estaba custodiada por militares del ejército, vi que la guardia la estaba barriendo, el cuartel lo estaba barriendo un militar y no un preso. Mire lo que le llamó la atención a un militar que posiblemente perteneció a un ejército radical, porque esos países de Croacia y eran de los que eran casi nazis toditos, ¿verdad? Pero oiga lo que le llamó la atención, cosa que es normal aquí todavía. Y el segundo punto me pasó hace 2 semanas en la puerta de la iglesia Mercedes, que un policía de Politur me ayuda a bajar del carro para yo echarle unas maíz a las palomas y me dice, mire doctor, es una tarjetica, de eso que vamos a hablar, mire una tarjetica. Digo, una tarjetica. Raso fulano de tal a cabo, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, qué sé yo cuánto. Digo, ¿y por qué tú me das eso? No, yo lo veo que usted está en televisión, que usted habla, supongo que en llave de toda esa gente. Está bien, me pongo eso en el bolsillo. A los 2 minutos se para un carrito de Cestur y sale un coronel con todos sus ramos. Julito, ¿cómo? Coronel, ¿quién tú eres? Yo soy del sur, yo soy de qué sé yo qué, sacó el cercado y esas cosas. ¿Cómo tú estás? Bien, aquí bregando con estas cosas, soy el jefe de estas cosas. En ese momento él era el jefe del área, ¿verdad? Y digo yo, a propósito, mira, ese pobre guardia me está pidiendo un ascenso. Yo creo que usted es el hombre encargado. Me dice, ay coño, pero yo vine a saludarte porque yo estoy en la misma. Yo tengo 20 años de coronel. Yo supongo que tú puedes hablar con el jefe de la policía o con el presidente. 20 años de coronel. Yo le quiero preguntar, ¿es posible que un guardia no ande con un gallo? ¿Y es posible que un militar activo
tenga 20 años en un rango y esa ley que leyó Betances Nivar no lo proteja? Gracias, doctor. Buenos días. Un placer compartir con usted la oportunidad que nos da siempre. Son unas anécdotas interesantes y es el diario vivir de República Dominicana, para no decir de América Latina. Realmente la persona, el militar particularmente, entiende que las relaciones directas con alguien le pueden facilitar unos beneficios. Sin embargo, nosotros hemos trabajado incesantemente para resolver estos problemas. Y en el 2010 se cambió la Constitución de la República y se incluyó la Fuerza Armada, la carrera militar, dentro de la Constitución de la República. A seguida, nosotros seguimos trabajando después de esa promulgación de la Constitución, y la ley orgánica se aprobó, como dijo Betances, en septiembre del 2013, después de arduos trabajos de equipos, desde 2001 hasta el 2013 que se aprobó. Dentro de esa ley orgánica, el artículo 178 se refiere al régimen de compensaciones, porque realmente nosotros entendemos lo que usted nos ha explicado y quiere que nosotros hagamos referencia. Regímenes de compensación. De compensaciones. ¿Qué es el régimen de compensaciones? Propiamente el sueldo, los especialismos y las compensaciones. Ah, ya. Entonces, ese mismo artículo establece que ese régimen de compensaciones es justamente para que el militar, como dijo Betances, activo y pasivo, haga una vida digna dentro del nivel de rango que ostentó o que alcanzó. Es decir, que no es ilegal, general Núñez, que un militar que sirva al programa de servicio que tiene Obras Públicas para darle auxilio a los ciudadanos, Obras Públicas le asigne un régimen de compensaciones, no es ilegal. Es ilegal puesto que eso no es una competencia de Obras Públicas. Realmente el presidente de la República está autorizado a enviar contingentes a cualquier lugar. ¿Y cuál es la función de un militar, básicamente? Porque no me van a decir defender la frontera y defender eso es todo, y la patria. Básicamente defensa nacional. Que sí, que cualquier otra función está fuera de la... No, de ninguna manera. Es decir, dentro de la última ley orgánica que se aprobó, está justamente eso, o sea, incorporarse al desarrollo nacional. Bueno, eso es lo que le estoy preguntando. Yo creo que, por ejemplo, un militar se le puede añadir, y el medio ambiente. No, en cualquier actividad, el militar, activo o pasivo, está en la disposición de resolver. Sigue entonces con el régimen compensatorio. Justamente ese artículo, ¿verdad? Establece que es para el decoro necesario que debe vivir un militar dentro de su rango. Entonces, esa ley fue complementada por la Ley de Regulación de Sueldos del Estado, porque en realidad las Fuerzas Armadas nunca han tenido un régimen oficial de sueldos, sino que eso viene arrastrándose desde los tiempos de Trujillo, un sueldo por los rangos que corresponden. Y como compensaciones le ponen un especialismo. Pero nosotros también en la Ley de Seguridad Social incorporamos otras compensaciones, como es el sueldo por año, como es los beneficios por beca a los propios militares y sus familiares, etcétera, etcétera. De todas maneras, esa ley de sueldo, de regulación de sueldo, incorpora a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional para que haya una escala de sueldo apropiada en base a su rango. Y para que el público no Miren se la escala pierda. de sueldo ahí. Eso que usted está hablando está vigente. Esta ley 105... Está vigente. Está Es lo que vigente, usted dice, lo que claro, hay que aplicar. Claro, eso es ahora mismo. ¿Y Esta quién ley- hace eso? ¿El ministerio o el presidente? Bien, la ley establece, doctor,
y demás personas que nos están escuchando, que el Ministerio de Administración Pública, mire ahí los sueldos, El mire mini- los sueldos. el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Hacienda son los responsables de elaborar los procedimientos para que ese artículo de las compensaciones se haga vigente, pero a través de reglamentación, de reglamentos que sean elaborados por el Ministerio de Administración Pública para que el presidente lo emita decreto y lo ponga en vigencia. Eso nunca se ha hecho, la ley está ahí, pero está muerta. O sea que esos sueldos que pone Betancia ahí son sueldos que vienen desde Trujillo. Se han ido compensando, pero no es justamente lo que nosotros aspiramos para que haya un decoro, es decir, el decoro necesario Pero eso para es vivir. 53,000 pesos un mayor general. ¿Cuánto dice? Mayor general 45.430 en bruto y neto 35.854. Pero yo te voy a decir algo. Hay un candidato que está ofreciendo a un policía raso $500 y eso es casi lo que gana un mayor general ahora mismo. Bien, justamente los políticos, ¿verdad?, son los que proponen. Nosotros no acogemos a la ley. Nosotros no estamos diciendo que no den nada, sino que Que reconozcan. cumplan la ley. Exactamente. Porque ni siquiera eso se está cumpliendo. Bueno, eso se cumple, pero eso usted debe preguntarse cómo puede vivir un general o el rango que usted escoja ahí con el sueldo que está ahí. De ninguna manera. Entonces tienen que andar buscándose facilidades por ahí, como usted señalaba, en obra pública o en cualquier lado, o acompañando a alguien para que le dé una compensación que la ley lo establece. De manera de que, ¿qué es lo que ha pasado? Que el Ministerio de Administración Pública no ha elaborado los reglamentos. Son 2 reglamentos. Uno para los funcionarios del Estado. Porque la ley no tiene reglamento todavía elaborado. No, señor. Le dio 6 meses a partir del 2013 y todavía no se han elaborado. De manera que por eso es el problema. Es una ley que casi está lista para ser modificada, todavía no tiene reglamento. No ¿Es tiene- así? No tiene Así es. reglamento. Ese es el problema que radica en el problema nuestro. O sea, porque el ministro de Defensa, en ese artículo 178, le da facultad para que coordine con 2 ministerios, con el Ministerio de Administración Pública y con el de Hacienda, para que esos reglamentos sean aplicables en base a una discusión que debe estar, como usted mismo señalaba, dentro del parámetro de discusión. ¿Cuál es el sueldo que corresponde en la administración pública a un diputado o a un senador o en cualquier gerencia de la administración pública? Nosotros no lo sabemos porque ese reglamento no se ha hecho y esa es la referencia para que se pueda hacer una homologación del cargo de un civil con el rango de un militar. Eso es lo que establece ese artículo 178 y que el ministro de las Fuerzas Armadas está en la obligación de coordinar con el ministro de Administración Pública para que se ponga en vigencia. Pero ¿cómo puede obligar el ministro de las Fuerzas Armadas a un ministro de Administración Pública? Bien. Doctor González Victoria. Doctor Racín. Déjeme decirle algo. A mí me gustaría, en vista de la profundidad, porque no es tan sencillo como nosotros pensábamos, son unas demandas muy concretas de poner en vigencia una ley que, por lo menos en este tiempo, yo creo que es una petición no política, sino de cumplimiento de una ley. ¿Es eso lo que estamos pidiendo? No, señor. Nosotros lo que queremos con estos datos es que los candidatos potenciales, que seguro uno de ellos va a ser el próximo presidente de la Seguro. República, tomen en cuenta que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que están conformadas por un componente activo y un componente pasivo, ya necesitan, porque han demostrado cada vez que hay una situación de crisis en el país, que necesitan un trato diferente, una calidad de vida diferente, unas condiciones de salud diferentes, que ya, como en otros países, excepto Colombia,
Honduras, Paraguay y Guatemala, los militares no ejercen el derecho al voto. Pero ya ha llegado la hora para las próximas elecciones, no esta, que el militar activo comience a ejercer. Hay que legislar para eso. Doctor, Sí. para nosotros cerrar esto, usted sabe que esta no puede ser la última participación del instituto. Ustedes tienen que iniciar ahora otra etapa. Yo quiero preguntarle, la propuesta es muy concreta. El instituto ya cuantificó. Dice, mire, actualmente el presupuesto de la Fuerza Armada, aquí hay 110,000 hombres con uniforme, incluyendo policía, 110,000. Lo sé por el seguro de Senasa. De esos 110,000, eso le están costando al Estado tanto. Nosotros necesitamos cumplir esa ley. Esa diferencia entre el presupuesto actual y el que haya que completar para lo que ustedes están proponiendo, ¿ya está cuantificado? ¿O podemos hacer algo? No, esos cálculos debe de hacer el Ministerio de Defensa. Con Hacienda, ¿verdad? No, con Hacienda. Ellos saben lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política. Bueno, pero eso es lo que le estamos pidiendo, general. Vamos a darle la oportunidad. No, cada claro, 4 años claro, hacemos lo claro. mismo. Cada 4 años hacemos lo mismo. Yo le tengo una demostración aquí, doctor, de algo. Seguro. Antes que el doctor González Victoria. Fíjese, que esto sí debe de prestar atención, deben de prestar atención los candidatos, porque ignoran estos datos. Fíjese. Mire, ahí mismo él lo va a tomar. Así no tiene que moverse. Hágalo, escriba Mire, ahí que él lo ve. Los retirados de las Fuerzas Armadas, esto lo vamos a hacer en vivo aquí, Siga suman ahí, sí. 26.500 De todas las ramas. de todas las ramas, retirados Sí, sí. de la Fuerza Armada. Los retirados de la Policía Nacional, que también pasan por la misma situación, son 26.000. Qué raro, ¿eh? Eso hace un total, si usted lo suma, 52.500. de 52.500. Si usted coge esos 52.500 y lo multiplica por 10, eso le da un 500. total de 525.000. 25.000. Hola. Esos 10, ¿Ese 10 qué? esos 10 quiere decir el entorno familiar, Que ellos las mantienen. amistades que se convierten para esta época en votos. O sea que esos 52.500 pensionados, redondeándolo, Eso es lo que representan le dicen allá los dependen, gente que depende del otro. 525.000. Pero vámonos más para allá. Los activos de las Fuerzas Armadas actualmente suman 58.901 hombres, sin los asimilados. Pero los activos de la Policía Nacional suman 36.000, datos que usted lo encuentra en su página por WhatsApp, por internet. 27. Eso hace un total de 95.028, que multiplicado por 10 hace un total de 950.028. 1,5 millones de votos. Vamos a considerar que sumando los 525.000 de retirado más los 950.000 de la familia de los activos, tanto militares como policías, hace un gran total de 1.475.000. Divida eso en 3. Vamos a dividirlo en 3. Dividiéndolo en 3 nos da un total de 492.000 personas. 3 tercios. 492.000. Suponga usted que 2 tercios de eso tienen ya compromiso o tienen su futuro asegurado, su futuro inmediato, Sí. porque esto es pasajero, esto es Sí. cada 4 años. Sí. Esos son los militares y los que tienen ya, que trabajan con funcionarios, que están inclinados por ciertos sectores o algo, pero hay este número está indeciso.
no tiene padrino, no tiene capitán. Medio millón. 490,000, pero cuando los militares activos y los policías comienzan a ejercer el voto, estamos hablando de que van a ser 950,000 personas más que podrán ejercer el derecho al voto. Pero ahora mismo, 492,000, eso puede ser la diferencia en la próxima elección. Vale, pero vamos a ser prácticos. Y ellos, vamos a suponer que haya un candidato viéndolo y le diga, Betances, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para conseguir esos votos? Que le prometa públicamente a las Fuerzas Armadas que se comprometa a la ley. Que se comprometa, porque aquí solamente es hacer compromiso a través de segunda o tercera persona. Nada, que públicamente. Públicamente que diga que las Fuerzas Armadas van a tener tanto activos como retirados, son dos componentes. El cumplimiento de lo esa demostramos, porque la ley orgánica lo establece, que las Fuerzas Armadas están integradas por activo, un componente activo y un componente pasivo, que somos los retirados. Y los retirados ya demostramos que podíamos, porque pasamos a retiro. Y estamos listos, los que están en las dos primeras categorías, para el servicio de armas y para el servicio de noche de armas, para, en caso de dentro del estado de excepción, ser llamado a una actividad de servicio. Entonces el presidente de la República, que es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, no el de ahora, pues ya no tiene tiempo, pero los tres candidatos que están compitiendo, que se manifiesten con esto, que va a ser, uno de ellos va a ser el próximo comandante supremo. ¿Qué van a hacer con esta gran familia militar? Nosotros queremos, ya que fue tan concreta la exposición de la ley y luego la petición de los militares del instituto, nosotros quisiéramos decir que no necesariamente en este medio, porque generalmente uno quiere que el medio, donde ellos deseen hacer el compromiso público, que elijan el medio y que hagan su propuesta a los militares. Es muy sencillo. Lo único que queremos es que usted se comprometa públicamente a cumplir esta ley. Si usted lo hace públicamente, nosotros exhortaremos a nuestros militantes, tanto activos, familiares de activos, como los pasivos, a que depositen su voto en favor de su beneficio. Escúcheme, doctor, no Adelante. podemos hacer eso, no nos comprometa. Nosotros somos una institución totalmente apolítica, el Instituto General de Retirados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No, el candidato, le estamos dando la idea básica a los candidatos. Y no tienen que decirlo. Ellos tienen que decirlo. Eso es lo que estoy diciendo, Ellos, que vayan. esa puede ser la diferencia. ¿Cómo va a ser, doctor, que un oficial subalterno va a vivir con 14,000 pesos? Que ella tenga que pagar una casita, mantener las medicinas, la comida, el teléfono, el transporte, la ropa. Con 14,000 pesos, ¿cómo va a vivir un primer teniente o un teniente de fragata? Un mayor, que es el primer rango de oficial superior. El sueldo bruto son 22,000 pesos. Eso es si no debe, ya ha cogido un préstamo. Pues entonces justifíqueme este sueldo. Un soldado, sargento, ¿cuál es el sargento? Sargento, 13,000 pesos, No, sueldo bruto. Pero ¿por qué ese sargento que trabajaba con el fenecido coronel H. Malcún, con Khalil, Sí. gana 18,000 pesos? Porque tiene las compensaciones y le asignan. 5,000. Es que las compensaciones no pueden ser porque está con fulano, los militares, No, todos él tienen era de la caballería. el mismo derecho deben de tener un sueldo. Esos son digno. los 13 más los 5, ¿verdad? ¿Perdón? Esos 18 son los 13 que usted dice del sargento, más 5 de Le compensación. asignan 5 a los que Ya. están en algún tipo de servicio. No, hay de la caballería del ejército. Los que no están ahí, no tienen esa suerte de estar en esos sitios, siguen ganando ese sueldo, Bueno. esos sueldos pírricos, tanto militares como policías. Bien. Y no es justo. Con 13,000 pesos no viven. Vamos a terminar. militares. ¿Por dónde tiene que hacer el compromiso, general? Los candidatos, el que le interese conseguir estos votos, 492,000 votos, tiene que hacer un compromiso formal para que la gran familia militar y policial tengan un sueldo digno, tanto activos como retirados. Bien. General Rafael Betances Nivar, Jaime Núñez Conme, doctor Rafael González Victoria, gracias por estar con nosotros. Y como le dijimos, que no cese esto, sino que después del 16, del 5,
pues se sigue insistiendo, porque estamos seguros que ninguno se va a atrever a hacer ese compromiso público, porque realmente van a necesitar los números de cuánto significa presupuestalmente esa... El ministro de Defensa, Lo tiene. el ministro de Defensa, que ha hecho un excelente trabajo Sí. y se preocupa para que estas cosas no estén sucediendo. En septiembre del 2018, a petición nuestra, nos entregó esto, una remisión de un monto pendiente de aplicación para el 80% de los haberes de retiro establecido en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de 37 millones de pesos. Bien. Esto fue a raíz de una actividad que nosotros íbamos a hacer y el ministro me entregó esto. ¿Se lo entregaron? Nunca se lo entregaron y todavía están esperando desde septiembre del 2018 esos 37 millones de pesos, un presupuesto complementario para mejorarle a algunos pensionados la categoría de que deben de comenzar Bien. a recibir por lo menos un 80% de lo que reciben los militares activos. Bien, señores, gracias. Y está pendiente el próximo programa con el Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Falta Armadas. voluntad política, doctor. Gracias, seguro.